Buenas tardes, nosotros somos el equipo integrado por Galvez Castro Eduardo, García Velázquez Andy Salvador y Telles González Carlos Alberto, y vamos a presentar los algoritmos DES, Camelia y CUFU para la asignatura de Seguridad Computacional Avanzada. Los dejo con mi compañero Carlos Alberto. Muy buenas tardes. Yo les hablaré el algoritmo DES, que es Data Encryption Standard. Un poco de historia. Es un esquema de encriptación simétrico desarrollado en 1977 por el Departamento de Comercio y la Oficina Nacional de Estándares de EU, en colaboración con la empresa IBM, que se creó con objeto de proporcionar al público en general un algoritmo de cifrado normalizado para redes de ordenadores. Estaba basado en la aplicación de datos, la teoría criptográfica que existen hasta el momento, y fue sometido a las leyes de USA. Posteriormente sacó una versión de DES implementada por hardware que entró a formar parte de los estándares de la ISO con el nombre de DEA. Se basa en un sistema monoalfabético con un algoritmo de cifrado. Consiste en la aplicación sucesiva de varias permutaciones y sustituciones. Inicialmente el texto, en claro a cifrarse, se somete a una permutación con bloque de entrada de 64 bits o múltiplos de 64, para posteriormente ser sometido a la acción de dos funciones principales: una función de permutación con entrada de 8 bits y otra de sustitución con entrada de 5 bits, en un proceso que consta de 16 etapas de cifrado. En general, DES utiliza una clave simétrica de 64 bits, de los cuales 56 son usados para la encriptación, mientras que los 8 restantes son de paridad y se usan para la detección de errores en el proceso. Se trata de un sistema de cifrado simétrico por bloques de 64 bits, de los que 8 bits se utilizan como control de paridad para la verificación de la integridad de la clave. Cada uno de los bits de la clave de paridad, uno cada 8 bits, se utiliza para controlar uno de los bytes de la clave por paridad impar, es decir, que cada uno de los bits de paridad se ajusta para que tenga un número impar de 1 dentro del byte al que pertenece. Por lo tanto, la clave tiene una longitud útil de 56 bits, es decir, realmente solo utiliza 56 bits en el algoritmo. El algoritmo se encarga de realizar combinaciones, sustituciones y permutaciones entre el texto a cifrar y la clave, asegurándose al mismo tiempo de que las operaciones pueden realizarse en ambas direcciones para el descifrado. La combinación entre sustituciones y permutaciones se llama cifrado del producto. La clave es codificada en 64 bits y se compone de 16 bloques de 4 bits, generalmente anotadas del K1 a K16, dado que solamente 56 bits sirven para el cifrado. Puede haber hasta 256 o 7.2 por 1016 claves diferentes. Algoritmo DES. DES tiene 19 etapas diferentes. La primera etapa es una transposición, una permutación inicial IP del texto plano de 64 bits. Independiente de la clave, la última etapa es otra transposición IP-1, exactamente la inversa de la primera. La penúltima etapa intercambia los 32 bits de la izquierda y los 32 de la derecha. Las 16 etapas restantes son una red de Haskell de 16 rondas. En cada una de las 16 interacciones se emplea un valor KI, obteniendo a partir de la clave de 16 bits y distinta en cada iteración. Las partes principales del algoritmo son las siguientes: fraccionamiento del texto en bloques de 64 bits, 8 bytes, permutación inicial de los bloques, partición de los bloques en dos partes, izquierda y derecha, denominadas I y D respectivamente, fases de permutación y sustitución repetidas 16 veces, denominadas rondas, reconexión de las partes izquierda y derecha seguida de la permutación inicial inversa.
Permutación inicial. En primer lugar, cada bit de un bloque está sujeto a una permutación inicial que puede representarse mediante la siguiente matriz de permutación inicial anotada como PI. Sea R0 y 1 igual a 1, 0, 1, 1, 0, el primero y último bit dan 1, 0, es decir, 2 en valor binario. Los bits 2, 3, 4 y 5 dan 0, 1, 1, 1 o 7 en valor binario. Por lo tanto, el resultado de la función de selección es el valor ubicado en la línea N2 de la columna N7, que es el valor 1, 1 o 1, 1, 1 en binario. Cada uno de los 8 bloques de 6 bits pasa a través de la función de selección correspondiente, dando un resultado de 8 valores en cada bit. Cada uno. A continuación están las otras funciones de selección. OR exclusivo. El conjunto de estos resultados salidos de P están sujetos a un OR exclusivo con I0 inicial, como se muestra en el primer esquema. Para devolver D1 es tanto que la D0 inicial devuelve I1. Generación de claves. Dado que el algoritmo DES mencionado anteriormente es público, toda la seguridad se basa en la complejidad de las claves de cifrado. El algoritmo que sigue a continuación muestra cómo obtener, a partir de una clave de 64 bits compuesta por cualquiera de los 64 caracteres alfanuméricos, 8 claves diferentes de 48 bits, cada una de ellas utilizadas en el algoritmo DES. Algunas ventajas: es el sistema más extendido del mundo, el que más máquinas usa, el más barato y más probado. Es muy rápido y fácil de implementar. Desde su aparición nunca ha sido roto con un sistema práctico. Y algunas desventajas es no permite longitud de clave variable, con lo que sus posibilidades de configuración son muy limitadas, además de permitirse con ello la creación de limitaciones legales. La seguridad del sistema se ve reducida considerablemente si se conoce un número suficiente de textos elegidos, ya que existe un sistema matemático llamado criptoanálisis diferencial que puede en ese caso romper el sistema en 2 elevado a 47 iteraciones. Bueno, ahora vamos a explicar el algoritmo de cifrado Camellia. Y bueno, este algoritmo fue creado en la empresa Mitsubishi en conjunto con la NTT, que es la Corporación Telefónica de Nippon en Japón. Y bueno, este cifrado actualmente es usado en Europa y en oficinas gubernamentales por su eficacia. La historia de este cifrado no es muy larga, apenas va a cumplir 20 años de su lanzamiento. Y en el 2008 Mozilla Firefox, un navegador de internet, un explorador, incorporó este cifrado para su versión final número 3. Después, en el 2018, FreeBSD, que es un sistema operativo basado en Unix, anunció que la cifra también se iba a incluir y para utilizarse en este sistema operativo. Después, GNU Privacy Guard en el 2009 anunció que le iba a dar soporte en su versión 1.4. Y por último, en el 2013, Japón, en la transición de su gobierno electrónico, optó para utilizar este cifrado para proteger sus archivos y sus datos. Bueno, aquí podemos ver un diagrama en el cual se muestra el funcionamiento del algoritmo. Como podemos ver, este procedimiento, por cada bloque de entrada, como el algoritmo pasado DES, es un sistema simétrico en el cual el bloque se va a dividir en dos partes, la izquierda y la derecha, y estas dos partes van a ser sometidas a 3 iteraciones de 6 rondas cada uno. En esas 6 rondas, la parte izquierda y la parte derecha se van a ir combinando. La parte izquierda va a sufrir una función en la cual el resultado se le va a aplicar una operación SOR junto a la parte derecha, y después de ese procedimiento se van a invertir y la parte derecha va a pasar a ser la parte izquierda.
Después de realizar esta operación 6 veces, se va a aplicar a la parte izquierda la función f y a la parte derecha se le va a aplicar la función inversa. Después de realizar este proceso, se vuelve a realizar 2 veces el mismo procedimiento y finalmente vamos a obtener los dos bloques ya procesados y se van a combinar y aplicar una función SOR. Y una vez que ha pasado todo este procedimiento, se van a juntar y se va a producir un solo bloque de salida. Aquí podemos ver un ejemplo de un texto plano, el cual es sometido a un cifrado Camellia, en el cual podemos ver que al ingresar un texto, el resultado es ilegible y no se puede comprender absolutamente nada. Las ventajas de este cifrado es que la forma de cifrar y de descifrar son bastante similares. No es el mismo procedimiento, pero el comportamiento que lleva este procedimiento es bastante similar y es fácil de entender. También que, a diferencia del algoritmo pasado, el algoritmo DES, este cifrado es de llave variable, en el cual acepta valores de 128, 192 y hasta 256 bits. Y otra de las grandes ventajas sobre los demás algoritmos es que, además de ser rápido, utiliza pocos recursos informáticos, por los cuales es muy fácil de implementar. Y en desventajas, después de un largo análisis y búsqueda bibliográfica, hasta el día de hoy no se ha encontrado algún ataque exitoso o alguna evidencia que pueda informar alguna vulnerabilidad dentro de este algoritmo. Bueno, ahora les presentamos el algoritmo de cifrado Khufu, que este es un algoritmo de cifrado por bloque. ¿Qué es un cifrado por bloque? Bueno, un cifrado por bloque es una unidad de cifrado de clave simétrica que opera en grupos de bits de longitud fija, llamados bloques, aplicándoles una transformación invariante. Cuando se realiza el cifrado, una unidad de cifrado por bloque toma un bloque de texto plano o claro como entrada y produce un bloque de igual tamaño de texto cifrado. Aquí podemos ver una imagen de cómo es el ejemplo para cifrar y para descifrar, es en bloque. ¿Qué es Khufu? Khufu es un cifrado de bloques de 64 bits que inusualmente se utiliza en claves de tamaño de 512 bits. Los cifrados de bloque suelen tener claves mucho más pequeñas, que rara vez superan los 256 bits. La mayor parte del material clave se utiliza para construir las cajas S del cifrado. Debido a que el tiempo de configuración de claves consume bastante tiempo, Khufu no es adecuado para situaciones en las que se manejan muchos mensajes pequeños. Es más adecuado para el cifrado a granel de grandes cantidades de datos. Un poco de la historia de Khufu. En 1989, Khufu y Cafre son diseñados por Ralph Merkel en el Centro de Investigación Palo Alto de Xerox. En 1990, el esquema fue publicado en la conferencia Crypto y en 1991, Khufu y Cafre fueron patentados por Xerox, publicados el 26 de marzo de 1991. Bueno, aquí es importante destacar por qué hablamos de Khufu y Cafre, ya que fueron creados al mismo tiempo y tienen la misma base, nada más que son un poco diferentes, ya que Khufu es como para mensajes más grandes y Cafre es su versión pequeña para mensajes más pequeños. Bueno, podemos ver igual en 1996 que Snyder y Kesley, criptógrafos estadounidenses, clasificaron a Cafre y Khufu como redes Feistel desequilibradas, heterogéneas e incompletas, desacreditando totalmente este método de cifrado. Por eso es que no es muy famoso en la actualidad. ¿Cómo es su funcionamiento? Su funcionamiento es que Khufu es un cifrado de 16 rondas por defecto. Se permiten otros múltiplos de 8 entre 8 y 64. Cada conjunto de 8 rondas se denomina octeto y se utiliza una caja S diferente en cada octeto. En una ronda, el byte menos significativo de la mitad del bloque se pasa de la caja S de 8 por 32 bits y la salida del S-Box se combina usando una puerta XOR con la otra mitad de 32 bits. La mitad izquierda se gira para poner un nuevo bit en su posición y otras mitades se intercambian. Bueno, aquí podemos ver un esquema del funcionamiento
como se puede ver, aquí se intercambia a través de la caja S-Box y en total se necesitan 4 claves auxiliares. Este proceso que podemos ver aquí se repite 8 veces, como está en el lado de la derecha. Curiosidades. Bueno, algunas curiosidades de este cifrado es que los cifrados fueron nombrados en honor a los faraones egipcios Khufu, Khafre y Sedneferu. Y bueno, cuando existió este cifrado, en virtud de un plan voluntario, Xerox presentó Khufu y Khafre a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Antes de la publicación, esta agencia le solicitó que no publicara los algoritmos, citando preocupaciones sobre la seguridad nacional. Xerox, un gran contratista del gobierno de Estados Unidos, cumplió. Sin embargo, este se filtró al poco tiempo. Bueno, al principio se quería utilizar para eso, pero después, al verla que no era tan eficiente, no se utilizó. Aquí podemos ver algunas ventajas y desventajas. Bueno, primero empezamos con características. Los tamaños de clave son de 512 bits. Los tamaños de bloque de 64 bits. Es una estructura RAID Feistel y consta de 16 rondas. Entre sus ventajas, es mejor para mensajes largos o grandes cantidades de datos. El cifrado por bloques tiene una estructura Feistel, y de que cuando se creó era un cifrado robusto y tardado de descifrar en su época. Alguna de las desventajas es que es ineficiente, ya que actualmente hay muchas formas de romperlo. Son claves grandes que no resulta nada eficiente y no es muy utilizado en la actualidad. Bueno, eso sería todo.